Buenas, buenas. Otra vez yo. Ya los cansé. Ya estamos hartos de vernos. No. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo están? No sé quiénes estarán. Si todos nos fuimos al baño, ya volvimos. ¿Eh? Yo aprovecho, contesto mensajes en el celular. ¿Eh? Eh, pero vamos. ¿Están hartos? ¿Hartos? ¿Hartas? ¿Hartes? ¿Cómo están? Bueno, ahora, así como si nos hubiéramos hecho un cambio de look, nos vamos ¿a dónde? Al curso de los amores de Carla, al seminario de amor y de amor, amores, sexualidades a lo largo de la vida. ¿M? Estoy poniendo el teléfono porque acá veo cómo vamos, si va bien la transmisión, si se ve, si se escucha bien. Pero me parece que se ve y se escucha bien. Ya somos 25. ¿eh? Entonces les decía que ahora, siendo mi nombre Andrés Urrutia, el mismo que hace un rato, siendo el mismo profesor del CEPRAM, el mismo profesor de la Universidad Católica de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿eh? Eh, vamos a cambiar de switch, que si estuviéramos en una clase presencial, nos hubiéramos mudado seguramente a un aula, o hubiéramos dado eh, seguramente la posibilidad de que nos tomáramos un descanso y volvamos. Bueno, acá pasa lo mismo, porque Susana, ya hice pis, lista con la merienda conmigo. Bien, ya está, esa era la idea. Se traen un cafecito. Mercedes Ponte, buenas tardes, profe. Tarde, tarde, pero seguro. Mercedes, hola, Mercedes. Bueno, entonces les decía eh, que ahora hacemos este cambio en el cual nos dejamos por un rato, listo, escuchando y tomando mate cocido con pan casero. ¡Ay, qué rico! Yo ni me he acercado a la balanza por las dudas, haya engordado bastante, ¿no? Pero, como veo que no es tan grave, entonces estoy siguiendo mi intuición que dice, no te peses, no te subas a la balanza y tampoco le des tanto el pan casero, pero es tan rico un matecito cocido con pan casero y con manteca, me gusta a mí, Luciana. ¿Mm? Bueno, ya somos 41, estamos volviendo al seminario. Acá habrá alumnas de Carla, si hay alumnas de Carla, bienvenido. Si hay los mismos alumnos que hace un rato también, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Córdoba. Y yo había quedado en este seminario en donde habíamos hablado de las diferentes expresiones del amor y las diferentes expresiones de la sexualidad. En esa dirección, nosotros habíamos, digamos, puesto como relieve, puesto en relieve, algo que nos era muy importante. ¿Mm? Hoy, mate cocido, qué rico, con pan casero, pero sin manteca. Entonces les decía que lo que estuvimos viendo eran las síntesis que tenían que ver con qué, cómo se configura el erotismo, ¿no? Que tenían que ver con esas primeras experiencias placenteras, que tienen que ver con los que eran pulsiones parciales. Les decía que además de ser pulsiones parciales, se integran ¿eh? en nuestra particular vivencia de qué cosas nos agradan o qué cosas no nos agradan en la vida amorosa, en la vida sexual, y que tiene que ver tanto con la subjetividad, si bien la biología nos ha dotado, ¿no? de zonas, las mismas zonas erógenas de las que hablaba Freud, de mucha sensibilidad y que una forma de saber decir cuáles son esas zonas, como somos todas personas grandes ya más o menos nos imaginamos, pero son todas las que tienen la misma coloración de los labios, no, acá, a ver, me encanta esto. Si la cámara me toma, la de los labios, la de la lengua, la de las tetillas, no voy a mostrar nada más, no se ilusiones, señora, ¿eh? La del clítoris, las zonas que están alrededor del periné, el ano, es decir, que tiene una gran sensibilidad al tacto suave y que produce una respuesta prácticamente la lengua, ¿no? Prácticamente inmediata, porque
esos lugares están así, ¡boom!, dispuestos para que se encienda la respuesta sexual en forma de excitación. Pero todos sabemos que hay cuestiones previas al contacto físico que nos intrigan, que nos excitan, que nos seducen, que nos marcan y que nos llevan al encuentro, ¿m? Al encuentro sexual, al encuentro amoroso, y que son características no necesariamente sexuales, ¿no? Que pueden ser algunas vinculadas al aspecto físico, otras vinculadas a la inteligencia, otras vinculadas a la afabilidad, y en esto decíamos que se jugaba muchas de las identificaciones tempranas, ¿no? Es decir, ciertas figuras, por ejemplo, de hombres grandotes que inspiran protección, o de mujeres muy sensuales, o pequeñitas como la mamá, o rubias como no sé qué. En realidad eso no está inscripto de manera tan consciente, si bien puede que tengamos pautas, y esa es la característica, no sé si diría fijas, no sé si diría rígidas, pero bastante o recurrentes en nuestra atracción. ¿Mm? Pero bueno, hay algo del otro que despierta esa atracción, y que una de las cosas que habíamos visto era, por ejemplo, la mirada, ¿no? Así que ya a la distancia puedo ver y después escucharé la voz, después me aproximaré, sentiré la fragancia, el aroma de la otra persona, después besaré o me veré como me besa, ¿eh? O qué cosas me convoca. Y efectivamente, cuando nos enamoramos, no nos enamoramos parcialmente de la nariz o de la boca, ¿eh? No nos enamoramos parcialmente de las manos, ¿eh? Sino que todo eso se integra en algo que nos da atracción, en algo que nos invita a la vida amorosa, ¿eh? Pero además de eso, es qué cosas hace, ¿m? Eh, qué hace por nosotros, qué cosas dice, ¿no? Y en esto habíamos visto cómo ciertas identificaciones que tenían que ver con la madre nutricia y tenían que ver también con la figura del padre protector, que estas son figuras del psicoanálisis, pero tendría que ver con esto, con nutrirnos, amarnos, darnos seguridad, protegernos y además regularnos emocionalmente. Todo esto, combinado de una manera absolutamente subjetiva, reeditado, porque en esto es un error decir una repetición, sino también reinscripto, ¿m? Esas experiencias tempranas de placer, más aquellas que fueron frustraciones, que se constituyen como intolerables, hacen que, pasadas las etapas infantiles, pasada la adolescencia, se vayan integrando y transformándose en la adultez, desde la juventud. Hasta ahí habíamos definido también qué era el erotismo, y cuando habíamos hablado del erotismo lo diferenciamos de la genitalidad, que son las experiencias corporales, ¿eh? Eh, Estaba la intimidad, que era lo que se producía tras la separación. ¿Mm? Les decía que es ese plano mental, es ese plano afectivo, es una corriente que tiene la corriente tierna de la libido y la corriente erótica, y el erotismo, que es lo que transcurre antes, durante y después del encuentro genital, que tiene que ver más con lo mental. En ese sentido, eh, les decía que, y me encanta mencionarlo, eh, es una de las preguntas históricas, digamos, desde la filosofía, los mitos, eh, ¿qué aporta y para qué sirve el amor? Parece una pregunta pragmática. Tienen que decir, nadie puede vivir sin amor, no se debe vivir sin amor. Pero esto fue el tema de Freud, ¿no? Porque creó el concepto de libido, ¿m? Y no solamente de libido, sino también del objeto de amor, del desplazamiento, de las diferentes formas de expresión, y además tuvo el mérito de identificarlo eh, como sus ausencias, derivaciones, frustraciones e identificaciones como fuente del sufrimiento psicológico, ¿no? Pero él escribía más o menos cuando tenía 70 años, cuando se preguntaba cuál es digamos, la forma del buen vivir, ¿no? Y entonces se va diciendo que hay muchas formas en que nosotros podemos dar respuesta a esa inquietud, desde las adicciones hasta el arte, la sabiduría o el arte de buen vivir. Pero una de las cosas que me parece que, por lo cual entramos en esta cuestión de la sexualidad de los amores, una de las cosas que dice, una de las formas en que el amor se manifiesta, el amor sexual, nos proporciona la experiencia placentera más poderosa y subyugante, estableciendo así el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad.
Es decir, efectivamente, cuando somos amados y nos aman, la expresión del amor sexual es, según Freud, la más poderosa, subyugante y placentera. Es el prototipo de nuestras aspiraciones de felicidad. Dice, nada más natural que sigamos buscándola por el mismo camino que nos permitió encontrarla por primera vez. Y me encanta esto que dice el camino, porque habla de esto de que no es la repetición, sino que es la recreación, ¿no? Yo soy de Córdoba, soy de la sierra, de Venado al Bueyes, siempre por ahí cuando uno iba a una cuevita o va por las sierras buscando al lado de un río. Hola María, ¿cómo va? Hola César, Rocío, Mercedes. Entonces por ahí uno quiere volver a ese lugar, esa playita del río, un tiempo más tarde va buscando el caminito, el sendero por el que la primera vez encontró ese lugar maravilloso y que sin lugar a dudas puede haber tenido algunos abrojos, algunas espinas, pero después el encuentro, el conseguir esa meta y el quedarse en ese lugar fue muy placentero. Bueno, algo de esto es lo que dice Freud, cuando dice nada más natural que sigamos buscándolo por el mismo camino que nos permitió encontrar por primera vez. En ese sentido, nosotros seguimos el surco y vamos dejando un surco en relación a que a la vida amorosa. Miren, eh, vamos con el engorde, estoy con un chocolate. ¿eh? Y cuanto más recorremos esa huella, ese camino, es más probable, hola Carolina, ¿cómo va? Que nosotros sedimentemos esa huella, la hagamos más profunda, en el sentido que encontramos experiencias amorosas y además confirmamos que ese es el camino, aunque en el camino nos detengamos, aunque en el camino a veces nos perdamos, aunque en el camino a veces se nos haga difícil. Freud sigue diciendo, el punto débil de esta técnica de vida es demasiado evidente, y si no fuera así, a nadie se le habría ocurrido abandonar por otro tal camino hacia la felicidad. Esto quiere decir que hay personas que efectivamente abandonan este camino. En efecto, jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Jamás somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el objeto amado a su amor. ¿Mm? Esto es lo que les decía, si quieren, para quienes tengan ganas, pueden revisar clases que hay en la página del CEPRAM, las de cine y psicología, las que están vinculadas al director de cine Lasse Hallström, la película de Hachi y otras las hemos dado ahora el mes anterior, en donde efectivamente confirmamos que nos hallamos a merced del sufrimiento cuando amamos en la medida y que somos, miren las palabras de Freud, desamparadamente infelices cuando perdemos el objeto del amor. Y esto no es ni más ni menos que la materia del duelo, ¿m? O de los duelos. En ese sentido, ¿eh? nosotros sí nos vamos a detener después en otro momento de hablar de la importancia de los duelos, porque no solamente ponemos en duelo personas que hemos amado, sino también características que son nuestras. ¿De acuerdo? Ahora, sí me gustaría entrar en algo que para la psicología del desarrollo es fundamental. Si nosotros hablamos del amor y de los amores, y hablamos del erotismo, ¿eh? Esto es lo que les decía, que el erotismo surge cuando se despega de la genitalidad biológica, cuando la necesidad biológica ya no es el motor, sino que se le suma este plus de creatividad, de deseo, de variaciones, y que encuentra, por supuesto, expresiones en el arte. Hola Nilda, ¿cómo va? Con mate y pururú. ¡Ay, qué rico! Entonces, en algún punto, esto no envejece porque el erotismo no es lo mismo que el cuerpo. ¿M? Entonces, sí nosotros podemos decir que si nosotros tomamos desde los mitos griegos, ¿m? Desde nada, textos de amor de otras culturas hindúes como el Kama Sutra, textos orientales, la misma Biblia, digamos, los mitos griegos, les decía, textos del Renacimiento, el de Camerón de Boccaccio, Shakespeare, obras de teatro como las de Aristófanes, producciones más actuales como las de Madonna, las diferentes tipos de novelas eróticas que todas las épocas produjeron cuando se instaura la novela como género.
en todos los casos, ¿eh? Todos los diferentes tipos de encuentros. ¿Cómo va? Hola Mabel, hola Nora, Nilda, buena. Todos los diferentes tipos de encuentros de diversidad sexual ya fueron escritos y fueron descubiertos. No sé si me explico. Todas las prácticas sexuales, todos los tipos de posiciones, de expresiones de autoerotismo. Y en todas las épocas y culturas tuvieron una significación, que eso es lo que nos interesa, distintas o comunes. Es decir, hablar del amor y de la sexualidad, o de los amores y las diferentes expresiones de la sexualidad, tiene que ver, bueno, ya lo escribió Foucault en el libro sobre historia del erotismo, ya se lo voy a traer ahora, es hablar del orden en que la sociedad ponía en cierta posición a los varones, a las mujeres, a las relaciones homo y heterosexuales, eh, a las prácticas sexuales, y en ese punto también nos interesa qué nivel de puesta en común o qué cosas compartimos entre personas mayores, personas de mediana edad, personas jóvenes, ¿no? Y en diferentes momentos de la historia. Porque esto pone en juego las claves de la psicología del desarrollo, o sea, no solamente cómo se vive de manera diferente la sexualidad, sino cómo la sexualidad se vive de manera diferente y los amores de manera diferente depende del momento histórico en el que estemos. ¿Eh? Hola Rita, ¿cómo va? En ese sentido, eh, digamos, hay como dos grandes divisiones que me parece importante mencionar. Eh, una, no sé si ahí me ven bien. Sí, sí, está perfecto. ¿Eh? Eh, unas tienen que ver, a ver, hola Carla Arónica, está Susana en el Luna Turturro. Les decía, uno podríamos ver que hay variantes culturales, ¿no? Es decir, en algún punto, algunas culturas nada de lo sexual lo asociaban a la culpa o el pecado, en donde el concepto de placer era central, ¿no? Esto tiene que ver con culturas que tienen otra relación con el cuerpo, les decía desde las hindúes hasta las orientales, ¿sí? Pero básicamente en los orígenes de esta cultura la sexualidad estaba ligada a la búsqueda del conocimiento, ¿de acuerdo? Cuando digo la búsqueda del conocimiento es que el cuerpo es un camino, o era un camino, el placer sexual hacia el conocimiento de uno mismo y del mundo. ¿Sí? Entonces ahí no aparecen significaciones vinculadas a lo sucio ni a lo pecaminoso, ¿sí? Sino que el concepto central es el placer, pero además se busca la pureza de los amantes, ¿no? La pureza del encuentro sexual. En donde les decía, ¿no? Esto hasta lo del sexo tántrico, que es una forma en que el encuentro carnal, digamos, estaba visto como un encuentro que mediaba y que a su vez posibilitaba un desarrollo de la persona. ¿Mm? Por supuesto que otra campana y la base de las sociedades judeo-cristianas se plantean que ese era el inicio de las culturas, digamos, en donde el acceso al carnal, etcétera, era la base del encuentro sin haber ostentado el desafío a los dioses. Este periodo del Génesis, que tiene que ver con el pecado original, lo tienen casi todas las culturas. Algunas de las culturas lo tienen más enfatizado, por ejemplo, en el engaño a Zeus, por ejemplo, que produce Prometeo, ¿no? Haciéndole llevarse los huesos del carnero, del chivo y la grasa y esconderle la carne. Entonces Prometeo va a estar encadenado en el Cáucaso y un águila le va a comer el hígado siempre. Entonces, siempre que hay un engaño a los dioses o viene de la mano de un desafío, el orden divino que está dado, que es el placer de los cuerpos y el encuentro, casi les diría absolutamente con lo carnal y con lo natural, se interrumpe y entonces tendremos que pagar nuestros pecados con el sudor de nuestra frente. Ya hay un mito que se los contaba, hola Mónica, que tenía que ver con la relación entre Eros y Psique, y acá yo les aconsejo, voy a ir haciéndolo si puedo yo, a la vez, porque son muchas tareas a la vez, acercarles algunos links con cuadros, son muy bonitos, en donde se reflejan, ¿eh?
mitos que de alguna forma están expresados, ¿eh? Eh, en la pintura y están reflejados, ¿eh? Por eso les voy a ir pegando links de páginas, ¿eh? Si puedo. Sí, sí voy a poder, sí voy a poder. ¿Eh? En donde se refleja un poco pictóricamente algo del mito, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Se retrate. Porque todas las épocas reescribieron estas posibilidades. Ahí les dejé el cuadro de Eros y de Psique. ¿Eh? Eros, por supuesto, que es un jovencito bellísimo, ¿eh? En el cual se encuentra, yo creo que se los mencioné en la clase anterior, ¿eh? ¿Con quién? Con Psique, que es una niña que, una doncella que ha sido dejada, ¿eh? en en un peñasco, y entonces se le aparece el dios, ¿eh? Y además de aparecerse el dios, en la presencia del dios supone, ¿eh? Eh, que ella se enamora sin verlo, sin conocerlo, ¿eh? Esta es la escultura más famosa, eh, sin conocerlo, pero se lo invita a todos los placeres, eso está en el Louvre, ¿eh? Se le invita a todos los placeres, pero la promesa es no verle la cara al dios. Los cordobeses tenemos que pasar tiempo sin verle la cara a Dios. ¿Eh? Eh, perdón, me puede ser un poco vulgar, pero está muy bueno. ¿Eh? Entonces, en esa dirección, por supuesto, ya desobedece, le mira la cara a este dios que lo visitaba todas las noches, a Eros, y entonces, como ven en la primera imagen, él lo desconoce, tira la lámpara de aceite, a partir de ahí, Psiche está herida de por vida, y entonces, casi que va errante, ¿eh? Sufre, esto había sido, digamos, incentivada por unas hermanas muy malas y muy envidiosas, ¿eh? Entonces, la veneración de Eros y de Psique, ¿eh? Es de una calidad espectacular, ¿eh? En donde siempre ha sido retratada al amor, sublime, ¿eh? En el cual esa posición de Eros y de Psique está vinculada al amor carnal entre jóvenes, ¿no? También habría que decirlo que a, nadie se imagina a Adán y Eva como dos personas mayores. O sea que en principio siempre, por ahí les pegué esto, me parece que está bien, los sublime en Eros y Psique, está muy bueno el vínculo, ese es un cuadro de Cánova. Bueno, uno podría estar horas, ¿no? Yo he dado clases con Meli Hernández, a quien le mando un beso grande, me deja copiar la página, en donde nos dedicamos al mito, al arte y a la psicología, que es muy bonito porque uno ve cómo diferentes épocas reescriben los mitos a través de la pintura, a través de diferentes obras de teatro. Lo que les decía, si nos tomara el Renacimiento, sería la obra de Sueño en la noche de verano, como una comedia, o bien sería la obra de, por ejemplo, la tragedia de Romeo y Julieta, que de paso a los estudiantes y las estudiantes que les interese, los días martes estamos viendo un director de cine muy contemporáneo que es Baz Luhrmann, en el cual vamos a ver una trilogía que una tiene que ver con Romeo y Julieta, la otra con Moulin Rouge, la otra con Ballroom, que vamos a trabajar todo el tiempo lo del amor visto de la perspectiva del cine y de la perspectiva del teatro, en este caso de Shakespeare. ¿Mm? Entonces les decía, la primera configuración es que el encuentro sexual es campo de los jóvenes, ¿no? El otro gran mito, gran mito en el cual nos centramos es el mito de Narciso, ¿eh? Narciso y Eco son dos jóvenes, ¿no? No se habla de las personas mayores, y todos sabemos que él se enamora de su imagen, cae en la charca, en lo profundo de la charca, donde después Eco queda repitiendo su nombre, de ahí el mito, pero siempre se representa esto a la juventud. ¿Sí? En algún punto hay como después un gran divorcio, ¿no? A partir de la tradición judía y cristiana, donde la sexualidad se va a unir a la reproducción y el erotismo, digamos, a la lujuria. En este sentido, el placer se va a asociar a la culpa, ¿m? Y se pierde el paraíso.
se pierde el paraíso de la vida sexual eterna, de la juventud eterna, y entonces ya sea desde los griegos o los judeocristianos, ya sea con los queres de los griegos, bueno, con el pecado original, perdemos y la carne se transforma también. No, Mercedes, no estoy de acuerdo. Estoy diciendo que esto es la tradición donde se va asociando la juventud a la sexualidad. Nosotros sabemos que no, en términos de vejez y envejecimiento, pero en principio los mitos siempre vinculan a que la concepción gozosa es de la juventud y cuando se rompieron ciertas reglas, el- la sexualidad por el placer de la sexualidad puede ser castigada, o a través de y volver a conseguir el cielo, digamos, a través de la abstinencia, la expiación, el sufrimiento, digamos, ¿no? Hay que decirlo que los que fundan el concepto que tenemos nosotros de amor son los griegos, ¿sí? El concepto de erotismo, el amor romántico, y después lo recicla de manera excepcional, ¿no? El Renacimiento, ¿no? Ustedes en el Renacimiento tienen, nada, expresiones, por decirlo, brillantes de la escultura, etcétera, ¿eh? En donde generalmente la belleza, ¿eh? Eh, está asociada, mira, con una imagen, van a ver el David de Miguel Ángel, ¿eh? Eh, la belleza está asociada siempre a la juventud y la posibilidad o la potencia sexual, ¿eh? Está asociada a los momentos más tempranos de la vida. En este sentido es que, bueno, ahí pongo cosa clásica, ¿eh? Es decir, lo que les decía del David, en donde efectivamente, ¿eh? La juventud está vinculada al placer sexual. Y eso ya es un discurso sobre la sexualidad y sobre la edad. Cuando digo que es un discurso, es que se genera, ¿sí?, la imagen, y se genera la representación de que la persona mayor, si es vieja, está fuera de la vida de lo sexual. Como digo que está fuera, hay como un montón de términos acuñados, lo del viejo verde no es nuestro, es de muchos años atrás, y lo pueden ver desde Las alegres comadres de Windsor, Falstaff, en donde se ridiculiza lo sexual vinculado a las personas mayores, ¿no? Es decir, lo bello se asocia a la juventud y además se divide, ¿no? La Anunciación de Venus de Botticelli, por ejemplo, se divide por género, ¿no? Entonces, el único así muy potente sexualmente es Moisés, Miguel Ángel, donde tiene un físico eh, eh, sumamente viril y masculino y portentoso, pero les cuento esto no porque me interese tanto que ustedes sepan o todos sepamos mucho de la historia del arte, sino que el arte es lo que refleja los discursos o las narrativas sobre el erotismo y el género y las diferentes culturas. Entonces después se hace el culto de la virginidad y del valor de lo femenino en términos de doncella, ¿no? Entonces tienen todas las características del Renacimiento, el Romanticismo, el Barroco, donde están las féminas jóvenes, ¿sí? Y prácticamente no van a encontrar ningún tipo de representación vinculadas a figuras eróticas que trabajen la imagen, de una persona mayor. Voy a prender las luces. Ahí está, ya está iluminado. Entonces les decía que eh, esto supone, hola Anabel, muchísimas gracias, no sabes por qué, que después esto se transmite, pasa el medioevo, ¿no? Me olvidé de mencionar el medioevo, donde todo lo vinculado a la sexualidad y a la sexualidad femenina y a lo oculto tiene que ver con la brujería y es absolutamente castigado, donde efectivamente esto que les cuento tiene hallazgos empíricos en que más o menos los mismos fantasmas, más o menos las mismas expresiones de castigo se viven en el siglo XX, ¿no? Donde
todo lo que viene dado a través de la represión y todo lo que viene dado a través de el castigo, la religión ha mediatizado mucho esto de la configuración de lo sucio, lo poco deseable y sobre todo lo ha dividido por el género, ¿no? Por ejemplo, mucho más severo en cuanto a las eh, relaciones homosexuales, porque están desvinculadas a las relaciones de reproducción, también al autoerotismo, pero a su vez hacia el género, mucho más castigado en una mujer ¿eh? que en un varón, ¿no? E inclusive muchas de las muestras del erotismo vinculadas a las mujeres entre mujeres para el placer de los varones, ¿no? Bueno, eh, hay el castigo es el infierno, ¿no? También se leían como las plagas, las pestes, los castigos sexuales, ¿no? Como las sífilis, se leían como que eran castigos divinos en función de qué, de la vivencia con cierto grado de libertad de la sexualidad, como si estuviéramos hablando de Sodoma y de Gomorra. ¿eh? En este sentido, ese discurso viene en algún punto, una gran disrupción en el psicoanálisis, nos guste o no nos guste, ¿por qué? Porque empieza a vincular cuánto de la trayectoria sexual está vinculada a las neurosis, genera la invención de la libido, ¿eh? Habla sobre el desarrollo de la libido, las fijaciones, etcétera. Pero además pone en juego que hay una sexualidad infantil, ¿no? Entonces, fíjense que fue Freud el que hace esta transducción, este pasaje de los mitos de Narciso, de Edipo, de Eros, de ahí la palabra de erotismo, de ahí lo del complejo de Edipo, lo del narcisismo, en el cual resignifica y pone al servicio de su teoría estos mitos que en realidad son muy potentes y han hecho que el psicoanálisis sea tan popular porque nosotros tenemos la capacidad de entender una narración sencilla como la de Narciso, que si nos quedamos congelados en nuestra imagen, tenemos la posibilidad de hundirnos y no vincularnos con lo otro. Entonces Freud toma esta metáfora y empieza a desarrollar teóricamente lo que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Después Lacan con la imagen, etcétera. Entonces, también se toma de los discursos antiguos las nuevas definiciones de lo que son las sexualidades en el siglo XX, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Ahí hay un salto muy importante que hace Freud, que hablar de la energía sexual, de la libido, como fuente de salud, como fuente de vida, como también fuente de creación en la cultura, en el sentido de que la expresión de lo sexual, ¿eh? La expresión de todo lo que tiene que ver con la libido, no solo tiene que ver con la genitalidad en el cuerpo, sino también con modos de vida vinculados a la creatividad, vinculados a la creación en diferentes maneras, ¿no? Entonces, además que lo vincula al padecimiento psicológico y desdobla y nos hace como vertientes tiernas y vertientes eróticas, ¿no? Sí tenemos que decir que no hay nada más falocéntrico ¿eh? que la teoría psicoanalítica, porque está centrada en la envidia del pene, en diferentes cuestiones que tienen que ver con la castración. ¿m? Y en ese sentido, Freud expresó cosas más o menos ambiguas respecto a la homosexualidad, pero de todos modos una teoría que produce un cambio de paradigma de la comprensión de lo sexual, ¿no? Introduce cosas tan interesantes como el concepto de objeto sexual, de pulsión, de satisfacción del fin de la pulsión, y también es, por un lado, la inauguración de formas mucho más, casi les diría que complejas de comprender la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo desarrolla, vincula lo sexual a lo psíquico. Eso lo va a tomar desde el surrealismo hasta muchas otras corrientes post-freudianas, ¿no? Desde Reich, ¿eh? Hasta cuestiones que tienen que ver con la comprensión del arte. Por otro lado, en otro contexto, en un contexto muy diferente, en Estados Unidos y vinculados al desarrollo de la psicología conductual. La psicología conductual está centrada más bien en la descripción, en el énfasis
que se pone en la medición y sobre todo en, les decía, la caracterización de lo que es típico y lo que no es típico de la conducta sexual en este caso. Yo les había mencionado que era el doctor Kinsey que investigaba sobre la conducta reproductiva de las abejas, y entonces la película se las había mencionado la otra vez, que vean la película de Alfred Kinsey con Liam Neeson. Empieza a enfatizar con un marco teórico totalmente distinto, que son entrevistas descriptivas, donde se le pregunta a las personas sobre cómo es su sexualidad, o sea, no hay más que eso. Entonces empieza a ver la gran diversidad de expresiones que hay respecto de la sexualidad, desde su frecuencia, las relaciones, con quiénes, cómo, todo lo que tiene que ver con la parametrización, él se dedica a formar a investigadores y entonces empieza a concluir cosas parecidas, digamos, que las educaciones represivas, religiosas, no tiene que ver con una religión católica, sino las cristianas, evangélicas, es decir, pero básicamente las educaciones represivas generaban en las personas aprendizajes sumamente traumáticos, creencias vergonzantes que estaban asociados a las disfunciones sexuales. La palabra disfunción sexual acá la estoy usando de manera literal e intencionalmente. ¿Por qué? Porque si existía una disfunción, quiere decir que hay una función normal. ¿Qué quiere decir? Es parte de las teorías conductuales que hay un desempeño normal, entre comillas, para la época en que trabajaba 15, que era mitad del siglo XX, lo cual a un nivel amplio en que lo hacía, desprejuiciado y con una preocupación metodológica para no moralizar lo sexual, fue un avance enorme, ¿no? Entonces, también se establecía como que la finalidad de lo sexual era el coito, que parte de la realización de lo sexual era la penetración. Entonces también tenemos que decir que en esa época había cierta tipificación de la conducta sexual y también él hace aportes muy importantes sobre la importancia que tenía la comunicación en general y de lo sexual en particular. ¿De qué? De las preferencias, de los gustos, la expresión sexual, o sea, las expresiones amorosas y sentimentales. Yo veía que cuando las personas tenían estas habilidades, tenían mayor placer o su vida sexual era más plena. Mucho de lo que estableció Kinsey no hubo ninguna evidencia empírica contraria, ni tan robusta. Él tiene así informes que eran los informes de la sexualidad masculina, de la sexualidad femenina, ¿m? Y efectivamente lo han demostrado que cuanto la comunicación es más abierta, la expresión es más libre, cuando somos más precisos y explícitos, y casi diría que amorosos, románticos, pero específicos sobre qué cosas nos dan placer y cómo lo buscamos, lo queremos, la vida sexual se hace más plena. ¿M? Otra de las cosas más genéricas de ese aporte al discurso de lo sexual era evitar la medicalización, ¿no? Sintomática de qué, de las dificultades sexuales. Eso es muy importante. Miren, hasta hace muy poco la Asociación Psicológica Americana, que mucha de la gente que adhiere al estilo de la APA y a la APA y a la APA es la American Psychological Association, poco dice que esta asociación condenaba, por ejemplo, la homosexualidad como un trastorno, y eso lo hizo la psicología, ¿no? Y en este sentido, también, les decía, si ven la dama danesa, van a ver, entre otras cosas, que se hace una medicalización de los comportamientos sexuales, ¿no? En este sentido, quiere decir que años mucho más tarde, después con el sildenafil, etcétera, hay ciertas ayudas fisiológicas que hacen una mejor expresión o quizás más acorde al deseo de cada persona mayor en cómo vivir la sexualidad, porque si efectivamente la preocupación es falocéntrica y de penetración, tener cambios, que ahora vamos a hablar, sexuales específicos, que disminuyen la potencia sexual, los tiempos que lleva de una erección hacia la otra, ese aumento del periodo de latencia, falta de cantidad de vascularización necesaria para garantizar una erección, o en las mujeres la disminución de la respuesta a la lubricación vaginal, entonces efectivamente hay acciones que contribuyen desde la fisiología a esto. Sin embargo, la mayoría de las inhibiciones son aprendidas. ¿Sí? Tienen que ver con la construcción que tenemos sobre la creencia de lo sexual y además muchas veces son incompatibles con la expresión de la diversidad sexual. O sea, creemos que se tiene que hacer el amor así, asá o asá, ¿no? Entonces, eh,
la perspectiva de Kinsey pasó a ser una perspectiva biológica, ¿no? Pero a su vez reparadora. O sea, decir, bueno, ¿qué se puede hacer cuando algo falla, ¿no? Quizás el aporte más importante es que él abrió las puertas para la observación de lo sexual, que fueron después Master y Johnson, ¿eh? Sí contribuyó a la descripción de la diversidad del comportamiento sexual, estableció como cierta métrica, ¿no? Como ciertos tiempos promedios en minutos de cuánto duran las erecciones, cuál es la dilatación. Había una preocupación fuerte por la medición del comportamiento, tamaño, frecuencia, ritmo, la fisiología, las pautas asociadas a la edad, al género, que no vinieron mal. Uno de los aportes que hizo muy importante, les mencionaba, era clasificar la orientación sexual de acuerdo a aquellos que tenían una orientación exclusivamente heterosexual, pasando por un nivel 6 que eran los que tenían una orientación absolutamente homosexual, ¿no? O sea, de lo máximo heterosexual a lo máximo homosexual, es decir, máximo sería que todo, las fantasías, la historia, el tipo de relación carnales con el mismo género, con un género distinto, y a partir de ahí estableció como unos gradientes en donde el medio estaría la bisexualidad. Entonces empieza a hacer algo que es muy importante también, que es desmoralizar el discurso de lo sexual. ¿Mm? Eh, bien, ¿qué es lo primero que hay en relación al envejecimiento? O sea, hay una ausencia de la historicidad de los estudios clínicos. Esto es muy importante. Es decir, esta ausencia de historicidad de los estudios clínicos es que se veía de vuelta una visión deficitaria de la sexualidad sin tomar en cuenta cómo había sido nuestra vida, nuestra trayectoria sexual en la juventud y en la adultez, ¿no? Es decir, se planteaba decir, las personas mayores, se asociaba a la teoría del desgaste sexual. Cuanto más relaciones sexuales tenemos, menos posibilidad tenemos de tener relaciones sexuales en la vejez. Es una gran falacia. ¿M? Al contrario, ¿no? Cuanto más intensa y más rica es la vida sexual en lo largo de la vida, no tiene por qué apagarse, a no ser que sean los motivos de salud, discapacidad física, inclusive ablaciones de mamas, etcétera, donde la relación con el cuerpo se vea sumamente amenazada. Pero si hemos tenido una trayectoria de adultez y de juventud vinculada a un cierto goce y placer de la vida sexual, la vejez o el envejecimiento per se no tendría por qué desgastar o disminuir, ¿no? Eh, Sí, también depende de la construcción de esto. O sea, hay mujeres que creen que efectivamente el climaterio era el momento en el cual se da una reducción de la estimulación sexual, pero sí es cierto que el climaterio produce una disminución significativa de la vida hormonal en la cual la respuesta fisiológica no es la misma que en la juventud. El ejemplo clásico es la disminución de la lubricación vaginal. ¿Mm? Ahora bien, si eso es el motivo de no tener relaciones sexuales, es porque efectivamente no hay la suficiente educación en lo sexual, lo diría, en el cual se puede ayudar a que esa disminución en la lubricación tuviera que ver con qué, eh, con una eh, ayuda o una compensación de lo que la edad quita, ¿no? Entonces, sí es cierto acá que el mito puede funcionar para jubilarnos de la sexualidad. O sea, si yo tengo una mala experiencia con lo sexual o me siento que lo tengo en función de la imposición de mi pareja, puede ser que aproveche la declinación fisiológica, física, un infarto o el climaterio para decir, bueno, ya me retiro de la vida sexual, ¿no? Pero quizás lo más importante es la importancia del aburrimiento o de la fatiga, ¿no? Cuando la vida sexual se pone aburrida o fatigosa, se pierde el placer, ¿no? También es importante señalar que Kinsey escribió en aquella época solo 3 páginas de las 735, ahí me acuerdo, lo estoy leyendo, páginas sobre el envejecimiento. ¿Mm? Sí evidenció que hay una disminución de la excitabilidad erótica, que desciende constantemente a lo largo de la vida. O sea, hay menos erecciones matinales, hay menos coitos, hay disminución en la sensibilidad y la lubricación vaginal, como les decía antes. ¿eh? Pero la pregunta es si estos cambios se debían a la edad o a los cohortes que fueron, eso es muy importante, investigadas por Kinsey. O sea, si nosotros estamos hablando de la vida adulta, ¿m? Y más o menos ubicamos los informes de 15, más o menos en los años 50 del siglo pasado, las personas a las que estamos refiriendo tenían 25 años, habían nacido en 1925, o algunas más grandes antes de 1900,
30, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tenían 20 años en esos momentos. Y si eran más grandes, habían nacido más cerca del principio de siglo. O sea, que ahí también podemos decir cuánto de la formación respecto de lo sexual de principio de siglo habían recibido estas personas. Que sin lugar a dudas, uno no puede mantener las mismas creencias o mismas evidencias después de que vino el hipismo, la liberación sexual femenina, la píldora anticonceptiva. Sin embargo, y esto es muy importante para las personas eh, estudian psicología, personas que hoy tienen 80, 85 años, serían esas muestras de 15, personas nacidas en los años 30, 37, ¿eh? En los años 40, que tendrían 20 años, entonces pueden haber eh, vivido con la misma intensidad y continuar ¿eh? Con esas creencias negativas que no han cambiado o que sí pueden haber modificado con los cambios culturales que sucedieron en la segunda mitad del siglo XX y el principio del siglo XXI, ¿no? Ahí también hay tres autores, una es Helen Kaplan y además el matrimonio de Master y Johnson, Virginia Johnson y Master, que son los fundadores de la sexología, ¿no? Que básicamente es el paradigma de la teoría del aprendizaje y de teorías comportamentales aplicadas a qué? A la sexualidad. Entonces emerge ahí la irrupción de los estudios que son descriptivos, o sea, observan a la gente teniendo relaciones sexuales, contribuyen a este criterio de la diversidad y de la desnaturalización de lo sexual y confirman mucho de que las educaciones represivas, religiosas, traumáticas generan vivencias vergonzantes que uno llevaría a su vida sexual, ¿no? Eh, ¿Qué dejaron, digamos, no? Dejaron como cierta tipificación, ¿no? Como eh, sigo pensando que el placer se alimenta con nuestra cabeza. Sentir el placer de la entrega es como se siente viva. Tal cual, ¿no? Entonces, por eso decíamos que la satisfacción sexual es diferente a la descarga sexual, ¿no? Es decir, es mucho más compleja la satisfacción sexual porque nos involucra mentalmente. Siempre buscamos recurrentemente ese tipo de satisfacción, aunque no es lo mismo que la repetición, ¿no? Y también se establecen las bases de que esto que la apetencia, los ritmos, las respuestas de varones y mujeres son distintas, ¿eh? Y en general tienden a no complementarse, ¿no? Algunas de las cosas, por ejemplo, que generaron prejuicios, ¿eh? Qué lindo disfrutar de esta ponencia. Me recuerda a viejas épocas de la universidad, las clases, el infaltable Coquita. Un afectuoso abrazo. Bueno, Franco. ¿eh? Eh, Aleluya, un señor. Me parece que Franco, más que un señor, debe ser mucho joven. A ver, sí, Franco. ¿eh? No, 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 no salir esto. Les decía, eh, hay un punto en que también estos estudios dejan una cantidad enorme de prejuicios, enorme, muchos prejuicios. ¿Cuáles de ellos? Es decir, los mismos estudios de estos conductistas, como no tomaban la historia sexual de las personas, por ejemplo, señalaban la incompetencia sexual, que era un componente natural del proceso de envejecimiento. No, no era un proceso natural del proceso de envejecimiento, ¿no? O que sí puede ser más lenta la respuesta sexual y planteaban que el envejecimiento puede terminar con ella, por supuesto, pero no tiene que ver con que los años determinen eso, sino con variables comórbidas, o sea, enfermedades asociadas a la edad, o experiencias muy negativas donde se puede utilizar el prejuicio para retirarse sexualmente, ¿no? Otras cosas que dejaron a favor es que esto, que el mejor predictor de la sexualidad humana es la sexualidad en los años tempranos, y la importancia nuevamente de la educación prejuiciosa y represiva que inhibía a las personas mayores, ¿no? Eh, sí, algunas cuestiones que son importantes y que ya son como la base de la sexología. Master y Johnson lo hicieron con muy pocos casos, con 20 casos, ¿no? Que hay mayor tiempo para la erección, que el periodo refractario, les decía, es enorme, la diferencia que hay entre la última eyaculación en los varones y la próxima erección. Eso en un joven puede ser segundos y esto aumenta, aumenta y aumenta. Puede ser hasta 72 horas, más prolongado el periodo de meseta, ¿no? Es decir, el tiempo que lleva desde la excitación, mantener la excitación sexual y después la eyaculación, y en ese periodo se puede perder la erección. Había mucho sobre el estudio del comportamiento sexual, ¿no?
disminución del volumen, de la presión eyaculatoria, de la turgencia del pene en la erección, todas estas son evidencias, lo cual son evidencias de la fisiología o de la respuesta sexual, pero no necesariamente de la sexualidad. ¿M? En otro sentido, menos secreción vaginal para las mujeres, adelgazamiento de las paredes vaginales, del clítoris, son todas respuestas biológicas que sí existen. Ahora bien, no son per se inhibiciones de la vida sexual, sino que por supuesto, como veíamos en Baltes, hay cuestiones que pueden favorecer o compensar estas pérdidas. ¿Sí? Y no disminuye en ningún caso la experiencia de excitación y orgásmica en personas que continúan su vida sexual. ¿De acuerdo? Bueno, ya se hizo mm, tarde. Eh, sí, me gustaría mencionar dos o tres cositas, ¿no? Eh, Estudios muy posteriores, como el de Palmer en 1988, muestran que hay un declive gradual de la vida sexual, ¿no? Pero ¿cuál es la principal razón? La viudez y los problemas de salud. Muchas veces esto viene asociado al prejuicio que tienen las mismas mujeres respecto de un efecto de cohorte de tener relaciones sexuales o no. ¿Cuál es la respuesta? Dado que la pareja con la cual tenía relaciones sexuales centralmente era el marido, entonces la pérdida del marido no invitaba a las mujeres a buscar otra eh, pareja sexual, ¿de acuerdo? Entonces esa es una de las razones, además de los problemas de salud. Verónica dice, qué bueno haber recibido una educación que nos enseñó a abrir la cabeza y vivir sin prejuicios. Chapó por eso. Te escucho disfrutando un café con chocotorta. ¡Wow! ¡Qué rico! Bueno, muchas gracias, Verónica Naranega. Otra cuestión muy común y que, bueno, son antecedentes empíricos, es el 67% de los varones mayores de 65 años y el 20% de los mayores de 80 años mantiene relaciones sexuales. ¿Eh? Hay un mito de que las personas mayores no mantienen relaciones sexuales, pero diríamos que muchos no mantienen, digamos, si uno dice el 67% de los varones mayores de 65 años mantienen relaciones sexuales, bueno, hay cerca de un 40% que no, pero esto también sucede en la juventud. Sin embargo, en las mujeres es un tercio de las mujeres mayores de 60 años mantienen relaciones sexuales, ¿eh? Pero solo un 20%, o sea, un tercio de las mujeres mayores de las mujeres mayores de 60 mantienen relaciones sexuales, ¿eh? Y esto quiere decir que también hay diferencias de género en la vejez, ¿de acuerdo? O sea, primero que hay una disminución, no hay duda. Ahora, las razones son más complejas que el cumplir años, ¿no? Entonces, hay un prejuicio que sostiene que el renunciamiento al erotismo y a la genitalidad, perdón, es sano, ¿no? Es decir, ese prejuicio sostiene que uno hace regresiones respecto a la libido, entonces está preocupado por la comida, por lo oral, por cómo va el cuerpo, por lo anal, etcétera. Entonces, se ve a las personas mayores como gente que ha desplazado la eh, sexualidad hacia preocupaciones de otro tipo. ¿Sí? Eso es cierto en la medida en que las personas están enfermas, en la medida en que las personas están internadas o asiladas o se les niega la posibilidad, tipo cárcel, de las relaciones sexuales o de la vida sexual, ¿no? Acá, en la próxima lo vamos a ver, pero hay investigaciones mucho más contradictorias, ¿no? Es decir, las diferencias de género se acentúan más, ¿no? En relación a que las relaciones sexuales diarias, una mujer cada 100 dice que tiene una relación sexual diaria, en cambio 20 varones cada 100, ¿no? Entonces, ¿hay diferencia de género? Por supuesto. ¿Eh? Sin embargo, igual porcentaje se considera sexualmente activo, fíjense, es decir, esto quiere decir que posiblemente las mujeres, que de estos estudios el 41% de las mujeres mayores dicen masturbarse al menos una vez al mes, los varones el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay vida sexual independientemente de la pareja, y ahí tiene una importancia mucho el autoerotismo, pero casualmente en las generaciones más grandes es donde eso ha sido más severamente sancionado, ¿no? Eh, También hay antecedentes en donde quienes, personas mayores, dicen que su sexualidad se vio incrementada, en las mujeres es un 29%, y en los varones un 39%, o sea que también hay buenas novedades respecto al incremento de la vida sexual en la vejez o tras la madurez. ¿Sí?
Dice, el mandato patriarcal generacionalmente influyó mucho más en la sexualidad de las mujeres, pero por supuesto, porque además es un mandato que favorece el consumo de la pornografía de parte de los varones, el intercambio sexual a través del dinero, más en los varones que en las mujeres, porque la sexualidad abierta y expuesta está visto como una cuestión degradante, además porque en general se habla de la vejez y la sexualidad en mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres mayores no. Eh, y esta incidencia absolutamente diferencial es sostenida por los varones y por las mujeres, ¿no? En la próxima nos vamos a dedicar hacia los cambios postmodernos, ¿no? Esto que les decía, eh, los cambios respecto de la concepción de la heteronormativas, ¿no? De la percepción de la actividad y de la acción directa sexual genital de las mujeres, ¿no? Yo digo que por ahí la gran disruptora de esto me puede identificarla en Madonna, que concentró de manera global y universal un montón, desmitificó en los años 90 con este libro llamado Sex, pero efectivamente ha habido muchos más cambios en las últimas 3 décadas que en el último siglo, ¿no? En relación a qué, a un empoderamiento de las mujeres, a un discurso que en general pone de plano de igualdad al respecto al deseo sexual, la relativización de los valores heteronormativos, los discursos, la puesta en jaque al menos de los discursos religiosos, patriarcales, etcétera, que tanto afectan la vida sexual. ¿Mm? Tanto y de maneras tan dañinas. ¿Estamos? Señoras, señores, jóvenes, jóvenes, jovencitos, jovencitas, jovencites. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir con esto el miércoles que viene. ¿Mm? Va a ser la última clase en relación a amores y sexualidad. Después ya iremos cambiando. ¿De acuerdo? En función de esto mismo, ¿eh? Por hoy me despido. Ha sido un día de trabajo lindo, intenso. Espero que estén bien, espero que estén, eh, no sé si decir disfrutando, pero al menos no sufriendo tanto la cuarentena. ¿Mm? Mercedes Fuentes, digo, habrá que ir al CEPRAM, no es cuestión. En el CEPRAM siempre me acuerdo de una anécdota, no voy a dar el nombre porque el secreto profesional me lo impide y además por suerte la memoria siempre me traiciona en esto. Me acuerdo de una señora que vino y me dijo, Andrés, decime una cosa, ¿en qué curso hay varones? Porque lo único que me interesa es estar con varones. Entonces, eso me lo decía una señora que se reía mucho de sí mismo, ¿m? De sí misma, perdón, y a su vez después vimos un curso que era sobre sexualidad y erotismo con el profesor Cárdenas, con Marcela, con Marian Badran. Era muy gracioso las reacciones de la gente porque decían, yo voy con una bolsa en la cabeza y decía, me tengo que pagar la cuota del curso de sexualidad, porque efectivamente se hablaba de manera directa, de manera casi diría que respetuosa y a la vez desprejuiciadamente de estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, ¿m? Y la vida amorosa. Bueno, muchas gracias por las gracias, excelente charla, les voy a mandar yo corazoncitos y deditos, yo sé que esto no se hace. Ah, no sé si no se hace. Sería como una especie de autoerotismo en Facebook, ¿eh? Pero bueno, gracias Marta, Gabriel Pasos a Chaval, excelente charla. Neta, espectacular la clase, hola profe. ¿Habrá alguna evaluación del seminario? Cande, sí hay una evaluación del seminario. Para quienes no son de la Universidad Nacional de Córdoba, esto no cuenta. Para quienes sí son de la Universidad Nacional de Córdoba, ustedes van a tener que hacer un análisis del texto de canciones o poesías de amor. ¿Eh? Algunas que puedo haber seleccionado yo o escojan ustedes y a partir de los textos ver qué lectura hacen de esta canción. Como les decía en un ejemplo, es decir, el corazón partido tiene que ver con el apego. Entonces, tomar de cada uno de ellos esa canción de amor y ver con qué aspecto de la teoría que tiene. Entonces, así como empezamos en la primera clase, todos están invitados en la próxima, que vamos a cerrar el miércoles que viene. Todo el que quiera poner en la mesa una canción de amor tiene que copiar el link, lo pone acá, y en eso después veremos cuáles son las claves para que ustedes los analicen desde una perspectiva teórica. ¿Estamos? Chao, Veo, buen descanso para vos también. ¿Eh?
Gracias, profe, muy linda clase, me alegro, ¿eh? Hasta el próximo martes, un placer. Bueno, besos, descansad, ¿m? Y nos vemos.